El modernismo realmente se asentó en Guatemala a partir de los años 60. Quiero decir modernismo ya con un montón de revisiones que se habían hecho. Ya no era el modernismo ortodoxo, que solo pensaba en función y forma. Entonces, la arquitectura de los años anteriores al 60 es una arquitectura que era más que todo una arquitectura que creían que podía ser para todo el mundo y que todo el mundo eran iguales. Ustedes se dan cuenta que Le Corbusier publica después de eso el Maulot y después reconoce que se había equivocado cuando regresa de Brasil. Entonces, podemos decir que la arquitectura en Guatemala a partir de los 60 se vuelve una arquitectura más contextual, que respeta la historia, que obedece al entorno en que fue creado y que incorpora el arte artístico, el arte plástico. Y eso lo vemos en el centro cívico y la ciudad universitaria. La ciudad universitaria es el origen del centro cívico. ¿Por qué? Porque por primera vez se alejaban de la visión universal de la arquitectura, que era una arquitectura que podía hacerse en todas partes del mundo, entre comillas. Un hombre universal, por un hombre que fuera más común, con sus particularidades, sus singularidades, y que pertenecían a una cultura. En el 58, Jorge Montes, Roberto Aycinena y todos ellos, lo que hacen es participar de eso que dijo Le Corbusier cuando llegó a Brasil, que la arquitectura modernista realmente había nacido en América. O sea, la ciudad universitaria en Guatemala, la USAC, es el lugar donde más elementos geométricos de la arquitectura modernista existen. En los años 70 ya surge una arquitectura que comienza a ser influenciada por cuestiones más intelectuales. O sea, hay corrientes de pensamiento como el postestructuralismo y el estructuralismo que comienzan a influir en todas partes del mundo, que dicen, por ejemplo, la arquitectura no necesita ningún fundamento. Luego dicen, la arquitectura no debe criticarse lo que se ha hecho, sino debe criticarse las ideas que están detrás de lo que se ha hecho. Los arquitectos comienzan a cambiar más el uso del muro, el uso de la masa, por la transparencia del vidrio. Entonces la arquitectura no solo obedece al entorno, sino busca también reflejar la historia de ese entorno. Anterior a los años 70 lo que sucede es que mucha de la arquitectura estaba basada en la masa y el muro. ¿Por qué? Porque aún los ingenieros no tenían la seguridad suficiente para calcular luces grandes. Pero es en ese momento en que surge digamos, el trabajo de Félix Candela, que lo hace junto con Mauricio Castillo Cantú, y hacen estructuras laminares, como el templo judío. Entonces vemos, por ejemplo, el edificio de Olimpo, que es una arquitectura histórica, es una arquitectura compuesta por una pirámide al revés, como lo quiso Benjamín Cañas en Don Bosco. Comienza a haber más experimentación de la arquitectura. A partir de los 70 para los 90, donde ya hay una arquitectura más contextual, entra el posmodernismo. Y el posmodernismo lo que hace es venir a reafirmar lo que las segundas vanguardias decían. Porque las primeras vanguardias eran excluyentes. Las vanguardias históricas decían, no todos tienen derecho a hacer arquitectura. No toda la arquitectura que hacen tiene derecho a hacer arte. Las segundas vanguardias vienen y dicen, no señores, el mundo es plural. Hay demasiadas ideas, hay demasiadas etnias, hay demasiadas formas de configurar el mundo. Entonces,
El posmodernismo viene a aceptar el pluralismo. Dice, cualquier arquitectura bien hecha puede ser arte. Se dan cuenta que el modernismo de los años 80 para atrás había perdido mucha su relación con el ser humano internacionalmente. Aunque en Guatemala, desde los años 60, esta generación de arquitectos, si ustedes leen sus discursos, hablan de la inmensa importancia de lograr no solo la relación con el ser humano, sino con la ciudad. Nos damos cuenta que Warren, él utiliza elementos históricos, pero no abandona los principios del modernismo. ¿Por qué? Porque ven muros cortinas. Por ejemplo, en el Palladium ven muros cortinas. Es cierto que existe la ventana, que la ventana es muy propia de la arquitectura clásica, digamos, el hoyo en la pared. Pero a la par de eso, vemos grandes extensiones de vidrio. Entonces, en los años 80 y 90, el posmodernismo se mueve en Guatemala, muchos tipos de posmodernismo, porque hay muchos. Por ejemplo, el que hace Warren, puedo decir que es un posmodernismo que recurre al decorum. ¿Qué quiere decir el decorum? Quiere decir que es un posmodernismo cuyos elementos del lenguaje obedecen al patrón clásico, verdaderamente. Comenzamos a entrar a una etapa de transición. Abandonamos el posmodernismo no tuvo mucho éxito. Salvo ahorita, que lo están usando como lenguaje y como elemento para recuperar valores que se han perdido en Cayalá. No importa el aspecto formal, sino lo que está dentro, que es regresemos al hombre, démosle el espacio público, démosle el espacio intermedio, hagamos lo que tenga recorridos. Pero a mí me parece que hay un pequeño error en ese contexto, porque el mundo clásico no acepta la naturaleza dentro de ellos, acepta que este es su ciudad, que este es su edificio y que todo lo que es naturaleza está alrededor. ¿Por qué? Porque asumen que el hombre civilizado vive en la ciudad, de origen de civis, y que la barbarie está afuera, y que la barbarie tiene que ver con la naturaleza. Entonces, ¿qué hace Cayalá? Relega la naturaleza a algo para ser visto desde muy lejos. Yo creo que Guatemala tiene un paisaje tan bello que debería incorporarse. Estos últimos 30 años también la arquitectura y el urbanismo ha sido sometido a examen, que ha sido sometido a constantes revisiones, ¿verdad? Ese malestar se manifiesta claramente en la entropía. ¿De dónde brota esa erosión? Del subjetivismo. Puedo hacer lo que se me dé la gana, en primer lugar. Luego el individualismo. Yo calculo que a partir del 90, además del eclecticismo reinante de formas, hay una negación de muchos de los atributos. La arquitectura individualista que está surgiendo surge como resultado de querer expresar un ego. Se siente en un lugar y niega la ciudad. Yo soy yo y el resto, miren a ver qué jodido es así. En arquitectura se ha perdido muchos de sus atributos y en urbanismo, que ha sido ajeno a crear sistemas de interrelación e intercambio humanos. Sin duda, en la actualidad existe un cansancio y malestar ante muchas manifestaciones pobres. En arte, porque el arte ya no comunica. La arquitectura va cambiando a las circunstancias que se van dando, perdiendo una base de sus atributos. Entonces, para mí, eso es lo que ha erosionado la arquitectura de la actualidad en los años 90.